La mañana comenzaba como siempre. Todo parecía demasiado familiar, incluso predecible. La luz del sol caía sobre las paredes de la casa con el mismo ángulo de siempre. El aire estaba ligeramente húmedo tras el frescor de la noche, y en algún patio vecino un perro comenzó a ladrar. Abrí la puerta lentamente y di un paso hacia el porche. En el suelo yacía un periódico y un sobre blanco. Me detuve por un instante, intentando comprender por qué estaba allí. El correo solía llegar al buzón. Los amigos o conocidos no dejarían nada simplemente en la puerta. No tenía sellos, ni marcas, solo mi nombre, escrito con letras ligeramente inclinadas, como si la persona que lo escribió hubiese dudado, dibujando cada símbolo con lentitud. Me agaché, lo recogí, intenté sentir su peso. Ligero, demasiado ligero para contener algo importante. Pero por alguna razón, mis dedos lo apretaron con más fuerza, como si ya supieran que dentro había algo imposible de ignorar. No entré en la casa. Simplemente me senté en el umbral, sintiendo el frío del concreto a través de la fina tela de mi pijama. Mis dedos rompieron el borde del sobre. El papel crujió suavemente en la quietud de la mañana. ¿Aún me buscas? Solo una frase. Sin explicaciones. Sin firma, sin ninguna pista sobre el remitente. Pero yo lo sabía. No necesitaba adivinarlo. Mis manos apretaron el papel un poco más. Los recuerdos arrojaron imágenes que había aprendido a esconder en lo más profundo de mí. Una voz que no había escuchado en tanto tiempo que se había vuelto casi un eco. Unos ojos que antes siempre me miraban con curiosidad y luego, con algo más. Algo que era difícil de explicar. Levanté la cabeza y miré la calle vacía. Se veía igual que siempre, desierta, tranquila. Pero en ese preciso momento, con ese papel en mis manos, sentí que alguien me observaba. Giré la cabeza bruscamente. Nada. Pero la sensación no desapareció. Presioné la nota contra mi pecho. Algo dentro de mí se removió. Algo antiguo, olvidado, mezclado con miedo y... ¿esperanza? Difícil de decir. Me levanté, doblé la hoja con cuidado y entré en la casa. Podría haber sido una coincidencia. Pero yo no creía en las coincidencias. Me quedé de pie durante un largo rato, con el sobre arrugado en mi mano. Luego caminé lentamente hacia la mesa de la cocina. Lo dejé frente a mí y simplemente lo observé. Parecía un simple pedazo de papel, como si no tuviera nada de especial, pero arrastraba consigo un hilo de recuerdos que yo no quería desenredar. Sabía lo que significaba. Significaba que el pasado volvía a llamar a mi puerta. Sentí la garganta seca. Instintivamente alcancé un vaso de agua, pero apenas bebí un sorbo antes de dejarlo a un lado y levantarme. Me dirigí al dormitorio sin saber exactamente qué estaba buscando, pero algo dentro de mí ya había decidido que no podía simplemente ignorar esa nota. El viejo tocador. El tercer cajón desde abajo. Lo abrí y hundí los dedos en el desorden de cosas antiguas, notas, cuadernos. Tenía que estar ahí. Lo encontré. Una fotografía. Mi hijo y yo. Daniel tenía 12 años. Estábamos en el estadio de la escuela después del partido final. Me abrazaba, su camiseta aún empapada de sudor y su rostro iluminado por la alegría. Recuerdo cómo no paraba de hablar, contándome una y otra vez cómo había marcado ese gol decisivo, cómo su equipo gritó de emoción, cómo sus compañeros lo lanzaron al aire. Recuerdo su risa. En ese entonces hablaba mucho. Ahora, casi nada. Deslicé los dedos por el borde de la foto. ¿Cuándo empezó a cambiar todo? ¿En qué momento algo se rompió tanto que entre nosotros se formó esta distancia? No sucedió de golpe. Fueron pequeños pasos, día tras día, alejándose poco a poco. Traté de no notarlo, me convencí de que era normal, que todos los adolescentes eran así. Pero cuando un día me di cuenta de que ya no sabía en qué pensaba, ya era demasiado tarde. Seguí mirando la fotografía durante un largo rato antes de volver a guardarla. El sobre en la mesa de la cocina ahora se sentía más pesado de lo que realmente era. ¿Aún me buscas? Cerré los ojos. Sí, pero la verdadera pregunta era otra. ¿Él me estaba buscando a mí? Cuando escuché la llave girar en la cerradura, me di cuenta de que habían pasado varias horas. Seguía sentada en la cocina, mirando distraídamente un sándwich a medio comer en mi plato. Daniel entró en casa como si nada lo estuviera esperando aquí.
Dejó caer las llaves en la repisa del pasillo sin siquiera mirar alrededor. La cena está en la estufa, dije sin voltear la cabeza. No hubo respuesta. Escuché cómo abría la nevera, sacaba una botella de agua, bebía unos sorbos y luego cerraba la puerta con suavidad. ¿Tienes hambre? Silencio. Pasos suaves, luego el sonido de su puerta cerrándose. Me quedé sentada donde estaba. Mis dedos trazaban líneas invisibles sobre la mesa, deslizándose sobre la madera. Escuché atentamente, intentando captar cualquier ruido de su habitación. El sonido del teclado, una llamada telefónica, incluso el crujido de sus pasos, pero no había nada. Hubo un tiempo en que podíamos hablar durante horas. Me contaba todo, sobre sus amigos, la escuela, incluso cómo el entrenador los regañaba cuando jugaban mal. Ahora, simplemente guardaba silencio. Y yo no sabía cómo derribar ese muro. Miré el plato. Antes le encantaba cuando le preparaba la cena. Hasta me preguntaba qué habría de comer esa noche. Ahora le daba igual. Afuera, un perro volvió a ladrar. Un coche pasó lentamente por la calle, y sus luces iluminaron la pared por un breve instante. Yo seguía sentada en la cocina, y, por primera vez, pensé, tal vez él no solo está callado, tal vez él también siente que me está perdiendo. Al día siguiente, comprendí que ya no podía seguir sentada en esa casa vacía. Necesitaba salir, hacer algo físico, cualquier cosa que me impidiera quedar atrapada en mis propios pensamientos. Recordé el coche. El motor había estado fallando de vez en cuando, pero lo había estado posponiendo, siempre diciéndome que había cosas más importantes. Conduje hasta un pequeño taller en las afueras de la ciudad, el mismo al que solía llevar el coche mi esposo. Mi ex esposo. ¿Qué le pasa?, preguntó el mecánico, un hombre de mi edad, de cabello corto y manos manchadas de grasa. El motor no anda bien, pero no sé exactamente qué tiene, dije saliendo del coche. Él asintió sin más. Levantó el capó y comenzó a examinarlo en silencio. Me quedé de pie a su lado con los brazos cruzados. No quería sacar el teléfono ni distraerme. Solo quería estar ahí sin pensar demasiado. ¿Su marido no le ayuda con esto?, preguntó de repente, sin apartar la vista del motor. Sonreí apenas. Hace tiempo que no. Él asintió, como si entendiera más de lo que yo había dicho. ¿Y su hijo? Mi respiración se detuvo por un segundo. Él... Hice una pausa buscando las palabras adecuadas. Él tampoco está realmente aquí. El mecánico levantó la vista por primera vez. Yo tenía un hijo igual. Sentí como mi pecho se encogía. ¿Tenía?, pregunté, aunque ya intuía su respuesta. Se limpió las manos con un trapo sin apurarse en responder. Ahora es solo alguien con quien me saludo de vez en cuando por redes sociales. Lo dijo sin rencor, sin tristeza, solo como un hecho. No supe qué contestar. Quise decir algo, alguna de esas frases vacías que la gente dice en situaciones así, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Él volvió a mirar el motor. Voy a revisar esto, me tomará un rato. Asentí y me alejé. Mientras él trabajaba, me senté en una banca junto al taller y pensé, ¿estoy también en camino de convertirme en alguien con quien mi hijo solo se saluda por redes sociales? Esa idea no me dejó en paz. Regresé a casa tarde. El mecánico no había dicho nada más de lo necesario, solo que el coche estaría bien, pero que necesitaría tiempo para arreglarlo. Le di las gracias y me fui, pero sus palabras sobre su hijo seguían dando vueltas en mi cabeza como un clavo incrustado. La casa estaba oscura. Fui a la cocina, encendí la luz y abrí la nevera sin realmente tener hambre. En algún lugar de la casa, escuché un sonido sordo. Daniel moviendo algo en su habitación. Me detuve en el pasillo, justo frente a su puerta. Quise llamar a la puerta. Pero, ¿qué le diría? ¿Cómo estás? Él simplemente se encogería de hombros o diría, bien, y yo no sabría nada nuevo. Regresé a la cocina. Me senté a la mesa y tomé mi teléfono. Miré la pantalla, deslizando el dedo sobre los contactos. Daniel. Su número. Antes lo sabía de memoria. Ahora ni siquiera estaba segura de si debía marcarlo. Pero lo hice. Un tono. Otro más. Nada. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mis ojos se quedaron fijos en la pared, pero no la veía realmente.
Recordé cómo, cuando era niño, siempre me llamaba a gritos desde otra habitación cuando yo no escuchaba sus preguntas. Mamá, ¿por qué no contestas? Te estoy llamando. Yo solía reírme y responderle que no era telépata. Ahora él callaba. Me levanté, recogí el plato de la mesa y lo llevé al fregadero, y una idea me golpeó con una fuerza inesperada. Yo tampoco le respondí cuando me llamó. Simplemente no escuché cuándo ocurrió. Por la mañana comprendí que no podía seguir esperando. La casa estaba en silencio. Preparé café, pero solo bebí un par de sorbos antes de dejar la taza a un lado. Luego simplemente me quedé sentada, mirando por la ventana. No llovía, pero el aire estaba denso, con esa pesadez que precede a la tormenta. Me levanté, tomé las llaves y salí. ¿A dónde iba? Lo supe antes de siquiera girar hacia la carretera que salía de la ciudad. La playa. Siempre íbamos allí con Daniel. Era nuestro refugio, el lugar al que escapábamos cuando la realidad se volvía demasiado abrumadora, cuando necesitábamos un cambio de escenario, cuando solo queríamos estar juntos sin pensar en nada más. Aparqué cerca de los árboles, me quité los zapatos y caminé descalza sobre la arena. Él solía correr delante de mí, reírse, girarse para asegurarse de que no me quedara atrás. Mamá, mira, una concha. Daniel, ten cuidado, son frágiles. Tenía 10 años. Era inquieto, siempre tenía algo que contar, algo que mostrarme. Me detuve en la orilla, viendo cómo las olas se deslizaban suavemente hacia la costa y se retiraban con la misma calma. Un recuerdo me golpeó como una de esas olas. Tenía 14 años cuando vino por primera vez aquí sin mí. Mamá, vamos a ir con mis amigos. No soy un niño. Le sonreí y asentí. Pensé que era solo un día. Pero ahora, viendo la playa vacía, comprendí que ese fue el inicio de nuestro distanciamiento. Poco a poco, dejó de querer venir conmigo. Cada vez más, prefería estar con sus amigos. Me decía que era normal, y lo acepté. Hasta que, un día, simplemente dejó de invitarme. Y ahora estaba yo aquí, en el mismo lugar, pero sin él. Saqué mi teléfono y abrí su contacto. Daniel. Quise escribirle algo simple. Estoy en nuestra playa. Pero cambié de opinión. Guardé el teléfono y seguí mirando el mar. Tal vez el problema no era solo que lo había perdido. Tal vez, en algún momento, yo misma lo dejé ir. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. El sueño había sido ligero, entrecortado, como siempre ocurre cuando la mente no quiere soltar algo importante. Me quedé un rato en la cama, mirando el techo, hasta que finalmente decidí levantarme. Cuando entré a la cocina, me detuve en la puerta. Daniel estaba sentado en la mesa, inclinado sobre su teléfono. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, que no mostraba ninguna emoción. Era un momento extraño. Últimamente, o desayunaba cuando yo no estaba, o simplemente no desayunaba en casa. Intenté no hacer ruido mientras tomaba una taza y me servía café. Pero él parecía no notar mi presencia. Lo observé por más tiempo del que debería. Vi sus manos, esas mismas manos que, cuando era niño, se aferraban a mi cintura cuando tenía miedo de las tormentas. Esos mismos ojos que solían brillar con curiosidad cuando me llenaba de preguntas sobre cualquier cosa. Ahora solo guardaba silencio. Llevé la taza a mis labios, pero no bebí. Una parte de mí me decía que lo dejara en paz. Que no intentara hablar porque solo obtendría un sí, un no o, peor aún, nada. Pero otra parte, más profunda, insistía. Si no es ahora, ¿cuándo? Bajé la taza y dije, ¿tú siquiera me ves? Daniel levantó la mirada. Fue diferente. Su mirada no era indiferente. Era una mezcla de algo complejo, algo que no podía descifrar del todo, algo que me hizo contener la respiración. ¿Y tú quieres que te vea? Respondió. Su voz era neutra, sin desafío, pero con una duda honesta. Apreté los dedos alrededor de la taza. ¿Fuiste tú quien dejó el sobre? No contestó de inmediato. Sus ojos recorrieron mi rostro como si estuviera evaluando si realmente quería saber la verdad. ¿Y si sí? Susurró finalmente. Dejé la taza sobre la mesa y lo miré con la misma intensidad con la que él me miraba a mí. Te estuve buscando, dije en voz baja. Daniel bajó la mirada al suelo. Yo también.
Susurró, casi imperceptiblemente. Quise decir algo más, pero él de repente apartó la silla y se levantó. Voy a llegar tarde, murmuró, como si esa breve conversación no hubiera ocurrido. Lo vi tomar su mochila y salir de la casa. Pero sus últimas palabras aún flotaban en el aire. Yo también. Nunca antes había dicho algo así. Salí al porche con mi taza de café. El aire estaba fresco, con el aroma de la tierra mojada tras la lluvia de la noche. Yo aún te busco, Daniel. Pero, ¿tú realmente me estás buscando a mí? Esa noche caminé por la casa durante horas, sin encontrar descanso. Después de nuestra conversación matutina, algo dentro de mí se había movido, pero la sensación que me invadía no era alivio. Era inquietud, como si estuviera al borde de un precipicio y solo me quedara dar un paso hacia adelante o retroceder. Daniel llegó tarde. Escuché cómo entró, cómo dejó su mochila junto a la puerta de su habitación y la cerró tras de sí, como siempre. Sin saludo, sin preguntas. Fingí que no me afectaba. Me hice un té. Lavé mi taza. Apagué la luz de la cocina. Pero cuando pasé junto a su puerta, me detuve. No lo planeé. No tenía intención de entrar, pero la puerta no estaba cerrada con llave. Coloqué la mano sobre el pomo y lo giré lentamente. Adentro estaba oscuro, pero no encendí la luz. Solo permanecí en la entrada, esperando a que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. La habitación estaba casi igual a como la recordaba de los tiempos en que él aún no se cerraba tanto. Los mismos pósteres en la pared, los que había elegido con entusiasmo años atrás. Los libros en la estantería, probablemente sin abrir desde hace mucho tiempo. Quería salir. Realmente quería. Pero mi mirada se posó en su escritorio. Un cuaderno. Abierto. Me acerqué. Mis dedos rozaron la tapa, y en ese instante me congelé. Sabía que estaba cruzando un límite, pero él también lo había cruzado primero, ¿no? ¿Aún me buscas? Tomé el cuaderno en mis manos. Dentro, letras irregulares, algo descuidadas. Su caligrafía. Frases sueltas. Pensamientos dispersos. Palabras que quizás nunca se atrevió a decir en voz alta. Leí. Mamá pregunta si todo está bien. Digo que sí, pero no sé qué significa bien. No estoy seguro de si estoy sintiendo las cosas como debería. ¿Hay alguna manera de saber si estás perdiendo algo importante? No sé qué decirte. Y tampoco sé qué decirme a mí mismo. Cerré los ojos. Él no había escrito esto para mí, pero, al mismo tiempo, lo había hecho. Sentí algo parecido a un alivio amargo. No era indiferencia. Él también estaba perdido. Cerré el cuaderno con suavidad y deslicé los dedos sobre la tapa. Luego lo dejé exactamente donde lo había encontrado. Cuando salí de su habitación, cerré la puerta con cuidado. No sabía cómo ni cuándo le diría que lo había leído, pero ahora el silencio ya no era una opción. Daniel regresó tarde. Escuché sus pasos en el pasillo, el sonido de su mochila cayendo al suelo, la puerta de su habitación cerrándose tras él. Una vez más, el muro entre nosotros se mantenía firme, pero esta vez yo no iba a retroceder. Tomé su cuaderno y me senté en la mesa de la cocina, manteniéndolo entre mis manos, como si fuera un objeto frágil o peligroso. Esperé. Esperé a que él saliera por sí mismo. Pasaron unos 40 minutos antes de que su puerta se abriera. Sus pasos eran suaves, casi imperceptibles. Apareció en la entrada de la cocina y se detuvo al verme. Me senté derecha, sin apartar la vista de él. Daniel también guardó silencio, pero vi cómo su mirada bajó ligeramente hacia la mesa, hacia el cuaderno en mis manos. Sus hombros se tensaron apenas. Deslicé los dedos por la tapa. ¿Tú me dejaste la nota? No contestó de inmediato, pero noté cómo apretó los puños levemente. Repetí la pregunta, con calma. ¿Fuiste tú? Él asintió, un gesto apenas perceptible. Quería saber si aún me buscabas, dijo en un susurro. Dejé el cuaderno sobre la mesa. Te busqué, respondí. Daniel apartó la mirada. Pero tú también me perdiste. No lo dije como un reproche. Era simplemente la verdad. Él no respondió enseguida. Se mordió el labio, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. No sé en qué momento pasó, dijo finalmente. Yo tampoco. Él levantó la cabeza y nuestras miradas se encontraron.
Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos algo real. Los dos somos culpables, añadí. Esperé, observándolo, preguntándome si lo aceptaría, si haría lo de siempre. Encogerse de hombros, salir de la habitación, dejar la conversación flotando en el aire. Pero no se movió. ¿Y ahora qué? Preguntó. Empujé su cuaderno hacia él con suavidad. Ahora podemos intentar encontrarnos otra vez. Daniel me observó un instante más y luego, con una lentitud casi imperceptible, dio un paso hacia adelante. Fue un solo paso, pero significó todo. A la mañana siguiente, me desperté antes de lo habitual. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Permanecí en la cama unos minutos, mirando el techo, hasta que finalmente me levanté y fui a la cocina. Daniel estaba sentado en la mesa, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. Me detuve un momento para observarlo. Estaba aquí, no encerrado en su habitación, no ausente. Simplemente aquí. Tomé una taza, me serví café y, antes de pensarlo demasiado, dije, vámonos a algún lado. Él levantó la vista. ¿A dónde? A las montañas. Frunció el ceño como si hubiera oído mal. ¿Hablas en serio? Sí, vi la duda en su rostro. Esta no era solo una invitación a un viaje, era una elección, quedarse en la distancia conocida o dar un paso hacia algo nuevo. Él deslizó los dedos por la pantalla de su teléfono, luego lo dejó sobre la mesa. Está bien. Su respuesta me dejó sin aliento. Esperaba excusas, una negativa, el típico encogimiento de hombros, pero simplemente aceptó. No supe qué decir, así que solo seguí bebiendo mi café. Pero por dentro algo había cambiado. Una hora después ya estábamos empacando. Saqué la vieja mochila con la que solíamos viajar cuando él era niño. Mientras metía algunas cosas dentro, una sensación extraña me recorrió. Como si estuviera recuperando algo que creí perdido. ¿Recuerdas cuando íbamos allí? Pregunté. Daniel sacó una botella de agua del estante y se encogió de hombros. Supongo. Era tu lugar favorito. Me miró de reojo, y algo en su expresión se suavizó. No dijo nada, pero no hacía falta. Cuando subimos al coche, su mano fue directamente a la radio. Si pones tu indie rock raro, me bajo del auto, advertí. Una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios. No dijo nada. Fue un momento breve, insignificante para cualquiera, pero no para mí. Manejé hacia la carretera. No hablamos mucho, pero lo observé de reojo. Miraba por la ventana, con los dedos tamborileando sobre su rodilla. Pasaron 30 minutos antes de que rompiera el silencio. No sé cómo arreglar esto, dijo de repente. Tuve que resistir el impulso de girar la cabeza y mirarlo. Solo habla, le respondí. Se cruzó de brazos, mirando el paisaje. No es tan fácil. Pero ya empezaste, resopló, fastidiado, pero no desvió la mirada. Creo que si volvemos allí, puede que algo cambie. Quise preguntarle qué esperaba que cambiara, pero no lo hice. En su lugar, solo dije, yo también lo creo. No respondió, pero noté cómo sus dedos se relajaban. Seguimos en silencio, pero esta vez no era una distancia, era una tregua. A la mañana siguiente, desperté antes que Daniel. No salí del saco de dormir de inmediato. Me quedé ahí, escuchando. El canto lejano de un ave en las montañas, el crujido de las brasas apagadas de la fogata, la respiración de mi hijo, tranquila y pausada, llenando el espacio a mi lado. Hacía mucho tiempo que no pasábamos una noche juntos así. Intenté recordar en qué momento habíamos dejado de hacerlo. ¿Hubo un punto exacto en el que todo cambió? O tal vez fue algo más lento, como el agua erosionando la piedra, hasta que entre nosotros solo quedó un vacío. Todo comenzó con el divorcio, no de inmediato. Al principio, Daniel solo hablaba menos, se quedaba en la escuela más tiempo, volvía a casa más tarde. Yo estaba ocupada con abogados, documentos, la mudanza, intentando mantener todo en orden. Me decía a mí misma que él estaba bien. Él está bien, me repetía. Pero un día me di cuenta de que ya no me hacía preguntas, que su habitación se había convertido en un territorio donde yo ya no tenía acceso, que no sabía quiénes eran sus amigos, qué le preocupaba, en qué pensaba. Lo peor no fue darme cuenta de que él había dejado de preguntarme cosas.
fue darme cuenta de que yo había dejado de intentarlo. Y así es como ocurre. No con una gran discusión, no con una pelea dolorosa, sino con miles de pequeños silencios que se acumulan hasta que, un día, despiertas y entre tú y tu hijo hay un abismo. Salí del saco de dormir, me puse una sudadera y caminé hasta el borde del risco. El sol ya comenzaba a iluminar las montañas. Detrás de mí escuché el sonido de una cremallera abriéndose. ¿Ya es de día?, preguntó Daniel, con voz somnolienta. Sí. Salió de la tienda de campaña, con el cabello revuelto y la sudadera demasiado grande sobre los hombros. Se quedó a mi lado, mirando el horizonte. Hace mucho que no veníamos aquí, dijo tras un momento. Sí, asentí. Antes, siempre subíamos hasta aquí al amanecer. Suspiró, pero vi la sombra de una sonrisa en su rostro. Sí, y yo siempre me quejaba de que quería seguir durmiendo. Y luego terminabas disfrutándolo. Me miró de reojo. Tal vez. No respondí enseguida. Solo lo observé. Cómo la luz de la mañana iluminaba su cara, cómo el viento despeinaba su cabello. Fue en ese momento que lo entendí. Aún no habíamos vuelto completamente, pero estábamos en camino. Regresé a la tienda y saqué un termo con café. Vertí un poco en una taza metálica y se la tendí. Me miró con desconfianza. ¿Qué es esto? Me senté frente a él y levanté mi propia taza. Significa que sigo aquí. Daniel sostuvo la taza entre sus manos, mirándola fijamente, como si estuviera debatiéndose algo en su interior. Dio un sorbo. Se quedó en silencio. Y luego, con voz apenas audible, dijo: Tal vez yo también me quede. Asentí. No era una promesa, pero era suficiente. Ese día desayunamos juntos. En el camino de vuelta casi no hablamos. Pero el silencio ya no era un muro. Era un puente. Sabía que después de este viaje las cosas no serían perfectas. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Pero ahora tenía una certeza. Ambos seguíamos buscándonos. Y lo más importante, ahora sabía que podíamos encontrarnos. En el camino de regreso a casa, Daniel iba sentado a mi lado, mirando por la ventana. Sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre su rodilla, como si en su interior sonara una melodía que no estaba listo para compartir. No le pregunté en qué estaba pensando. Sabía que, si lo hacía, probablemente solo me respondería: en nada. Pero esta vez sabía que eso no era verdad. ¿Recuerdas cuando nos perdimos aquí una vez?, preguntó de repente. Sonreí. Por supuesto, decidiste que conocías un atajo. Y terminamos en el lugar equivocado. Pero no admitiste que fue tu culpa. Sonrió apenas, de lado. Bueno, ahora lo admito. No esperaba que dijera eso y por alguna razón sus palabras me hicieron sentir un alivio extraño. Pasaron unos minutos en silencio. Y luego dijo: Me costó mucho cuando ustedes se separaron. Sentí como el pecho se me encogía. Había esperado escuchar esas palabras durante mucho tiempo. Lo sé, respondí. Al principio pensé que era temporal, que solo estaban peleando y que, tarde o temprano, todo volvería a ser como antes. No lo interrumpí. Y luego entendí que no, que nada volvería a ser igual. Apreté el volante un poco más fuerte. ¿Y qué sentiste entonces? Se encogió de hombros. Al principio, nada. Y después, rabia. Pasó una mano por la manga de su sudadera. Sentí que tenía que elegir un lado. Y no quería hacerlo. Respiré hondo. Nunca quise que sintieras eso. Pero de todas formas elegí. Su voz no tenía reproche, solo una certeza firme. Elegí alejarme de los dos. Asentí con la cabeza. Y yo lo permití. Por primera vez en todo el viaje, Daniel apartó la vista de la ventana y me miró. Tú también tenías derecho a tu propia vida, mamá. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Siempre había creído que guardaba rencor, que en él había un dolor que yo jamás podría cambiar. Pero en su voz no había rabia, solo un poco de cansancio. Tú también tienes derecho a la tuya, le dije. Me miró un momento más y luego desvió la vista otra vez. Pero esta vez, su expresión era tranquila. Cuando llegamos a casa, ya estaba oscureciendo. Daniel tomó su mochila del coche y caminó hacia la puerta, pero justo antes de entrar, se detuvo.
Mamá, levanté la vista, sorprendida. Gracias por llevarme contigo. Tardé un momento en responder. Gracias por aceptar. Asintió y entró a la casa. Yo me quedé unos instantes más afuera, respirando el aire fresco de la noche. Sabía que nada se arreglaría de la noche a la mañana, que aún no nos habíamos encontrado del todo, pero ya no estábamos perdidos. Estábamos aquí, juntos. No creo que exista un único momento en el que la relación entre padres e hijos se rompe. Nunca ocurre de golpe. Primero desaparecen las largas conversaciones en la cocina. Luego las preguntas se convierten en respuestas cortas. Bien, nada. Como siempre. Y después, un día, te despiertas y te das cuenta de que entre ustedes hay un enorme espacio de silencio. Y eso es más aterrador que cualquier discusión, porque las peleas significan que todavía hay algo que decir. Pero el silencio significa que han dejado de buscarse. Y esta es la verdad que llega con los años. Las relaciones no existen por defecto. O crecen o se rompen. Y si no estás dispuesto a hacer el esfuerzo, si no estás dispuesto a dejar tu orgullo, tu miedo o tu frustración a un lado, tarde o temprano perderás lo que más amas. Yo no supe evitarlo, pero logré encontrarlo otra vez. Y tal vez él me encontró a mí también. A veces, todo lo que se necesita para volver a casa es decir, aún estoy aquí.